grandes potencias, con China, con los Estados Unidos. Yo creo que merece la pena creer en Europa y creer en que somos capaces de, todos juntos, labrarnos un futuro mejor y demostrarle al mundo lo que es Europa, que siempre ha sido la luz del mundo, ¿no? Al menos eso, así lo creo yo. Entonces, bueno, celebremos como es debido el Día de la Unión Europea. Voy a hacer la palabra a don Jesús Agudo, que nos va a dirigir unas palabras de introducción del acto, y después nuestro secretario general nos presentará brevemente a los ponentes y comenzaremos. Adelante, Jesús. Buenas tardes a todos. Como ha dicho el señor presidente, bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense, a socios, socias, amigos y amigas de la Real Sociedad. ¿No se oye? Ahora, perdón. Que tan amablemente nos van a dedicar esta tarde a la Real Sociedad Económica. Yo he hecho cuatro palabras, porque lo ha dicho casi todo él. Yo solamente quiero detallar una cosa. En mi afán y el del presidente, queremos proyectarnos hacia la Unión Europea. Tenemos muchos proyectos para proyectarnos hacia la Unión Europea que están todos formándose. Y no puedo decir nada más que vamos a conmemorar 3 actos importantes hoy en día, que es el 250 aniversario de nuestra fundación, por Carlos III en 1775. Hay que tener en cuenta que Carlos III fue el rey que se propuso recuperar el prestigio de España en Europa. Llegando al trono español el 10 de agosto de 1759, después de venir de reinar 25 años en Nápoles y Sicilia, y Carlos III para mí es el paradigma de la monarquía ilustrada dieciochesca. Lo demás ya lo ha dicho el presidente. Vamos a celebrar el discurso de Schuman, vamos a celebrar el 40 aniversario de la fundación de la entrada de España en el mercado común. Y nada más, yo solamente voy a agradecer a Adelina, muchas gracias Adelina por todas las facilidades que nos han dado para celebrar esta conferencia y que podamos seguir haciendo juntos, la matritense y vosotros, vuestra asociación, podamos seguir haciendo cosas juntos. Y sobre todo en Europa, que vamos a hacerla seguro. Bueno, pues ya le cedo la palabra al señor presidente. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Nuestro secretario general, don Julio Real, va a leernos brevemente los currículums de nuestros ponentes, que bueno, son de sobra conocidos, pero es de ley hacer por supuesto tendremos que resumirlo, porque si fuera extenso no daría cabida. Adelante, don Julio. Con la venia, señor presidente. Muy buenas tardes, damas y caballeros. En 1951 España estaba marginada, totalmente aislada del concierto internacional, y Europa empezaba a recuperarse de esas ruinas, de esas cenizas derivadas del gran conflicto civil que supuso la Segunda Guerra Mundial. Fue también el año 1951 que se constituye la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Uno de sus paradigmas, uno de sus protagonistas fue Robert Schuman, sobre el que va a disertar don Vicente Parajón. Para mí, el recuerdo de la Comunidad Económica Europea, como se decía entonces, en los años 70 y 80, pues es un recuerdo de la infancia, de cuando estaba estudiando quinto de GB, y que en 1973 nos inculcaban ya ese conocimiento, esa aspiración a que España, el Estado español entonces, llegara alguna vez a formar parte de esa unión económica. Y a partir de ese momento nosotros teníamos la ilusión de que iba a ser el no va más. Es lo que decía el señor presidente, que estamos perdiendo un poco ese idealismo que impregnaba en aquel momento la sociedad española, cuando lentamente el régimen parecía que quería iniciar unas leves corrientes democratizadoras, que realmente no empezaron a plasmarse hasta la muerte del general Franco en 1975, como bien saben ustedes. En 1973 hubo un revulsivo muy interesante, cuando el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte pues ingresa también en la Comunidad Europea. Y en estos últimos años parece que la Unión Europea ha ido un poco sin rumbo muy definido, ¿no? Y ya, claro, cuando llegan las dos grandes potencias económicas, políticas y militares del mundo, como son Estados Unidos y la Unión Soviética, actualmente no la Unión Soviética, pero para mí, en mi memoria siempre lo va a ser Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, pues nos vemos un poco ninguneados. No ejercemos ni siquiera un papel determinante ahora mismo muy relevante dentro del concierto internacional. Yo creo que sobre estos pareceres va a disertar algo don Vicente Parajón, que tengo que indicarles que es técnico comercial del Estado, máster del Colegio de Europas en Brujas, fue director general de la negociación de adhesión española y director general en la Comisión Europea. Fíjense en el título de la conferencia: En el camino de Robert Schuman,
de su declaración fundacional en 1950 hasta 1985, las comunidades europeas, Comunidad Económica Europea, CECA y Euratom, el mercado común y la política agrícola común. Y por otra parte, tenemos a una ilustre señora con nosotros, que me he saltado un poco, digamos, la cortesía de no haberlo presentado ya previamente, pero ha sido por la circunstancia de encontrarnos también con esta conmemoración del aniversario del ingreso del Reino de España en la Unión Europea. Yo creo que doña Asunción no necesita mucha presentación, pero si quieren ustedes imbuirse un poco de su currículum, que es impresionante, de su trayectoria académica, profesional, les recomiendo que acudan a Internet. Yo he extractado cuatro párrafos, porque es que me llevaba los 5, 6, 7 folios. Iba a dar yo la conferencia de las 2 personas que tenemos con nosotros. La alicantina doña Asunción Valdés Nicolau es máster del Colegio de Europa, Brujas. Fue alto cargo del Parlamento Europeo y de la Casa de Su Majestad el Rey. Es escritora y periodista y es autora de este libro tan maravilloso, de Revivir la nueva Carmen de Burgos. Ven ustedes que tenemos aquí un ejemplar. Ha sido bellísimamente editado. Yo he tenido oportunidad de hojearlo esta mañana y me he quedado maravillado. Me falta, lógicamente, ir al contenido, pero me he quedado con este continente tan maravilloso y yo les recomiendo a ustedes que vayan corriendo a adquirirlo, porque yo creo que van a disfrutar de su lectura. Pues el título es Carmen de Burgos, una europeísta temprana del siglo XX, miembro de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en 1931. Así, simplemente, hojeando por encima este precioso libro, que creo que va a responder también en su contenido a las expectativas que crea esta apariencia tan atrayente, es el hecho de que hay una fotografía que para mí resultaba desconocida, en que aparece doña Carmen de Burgos en septiembre de 1931 impartiendo una conferencia en este mismo salón de actos. Saben que fue una de las precursoras de la ley del divorcio en España, tengo entendido. Una muy avanzada en su tiempo. Tengan ustedes en cuenta que en 1931, en esos inicios de esta tan ilusionante Segunda República Española, la mujer no tenía todavía reconocido el sufragio, el derecho al voto, como lo tenían los varones, ¿no? Hubo que esperar a la llegada de un gobierno conservador dentro de la República para que se aprobara definitivamente el derecho del voto de la mujer. Las izquierdas en aquel momento, siempre haciendo alarde de su progresismo, pensaban que la mujer más educada en las corrientes tradicionales de la sociedad del momento, iban a votar a las derechas, por conservadurismo, por influencia del clero, etcétera, etcétera. Y porque, por desgracia, la mayor parte de mujeres de aquella época no tenía una formación académica comparable, por supuesto, en absoluto, a la que disfrutamos todos en estos tiempos. Así que voy a dirigirme otra vez a nuestro señor presidente para que reconduzca nuevamente a la conferencia y dé ya a inicio a la presentación de estos 2 maravillosos ponentes, que luego creo que van ustedes a disfrutar de su contenido. Y, por supuesto, imbóyanse de sus contenidos, porque luego ustedes podrán preguntar los que les parezca conveniente acerca de sus intervenciones. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pues nada, tiene la palabra don Vicente Parajón, cuando quiera. Sí. Muchas gracias, presidente. Hoy celebramos el Día de Europa y es el Día de Europa en recuerdo de la declaración de Robert Schuman en 1950. En el marco de una conferencia con periodistas acreditados en política exterior francesa, Robert Schuman, acompañado de Jean Monnet, presentó lo que sería el proyecto de integración europea en el marco de las instituciones existentes. Es decir, presenta la idea de una comunidad europea del carbón y del acero basado en el acuerdo entre los 2 países que se habían combatido durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y Robert Schuman desea expresamente que esos 2 países, Francia y Alemania, sean el origen, la semilla de la posible construcción europea de futuro. El 9 de mayo se dirigió a 200 periodistas para presentar una declaración que se considera como el origen de la Unión Europea.
En su discurso, Schuman proponía la creación de una comunidad franco-alemana para aprovechar conjuntamente el carbón y el acero de estos dos países, comunidad que debería quedar bajo una alta autoridad común, independiente de los gobiernos y con poder para imponer sus decisiones a las empresas. Una vez en funcionamiento, esta comunidad del carbón y del acero debería dar lugar a otros espacios de libre circulación de personas, de mercancías y capitales, lo que constituiría el núcleo central del Tratado de Roma el año 58, dando lugar a la Comunidad Económica Europea y a Euratom, que se unieron en el mismo esquema de funcionamiento que la CECA. Schuman concibió la alta autoridad de la CECA como una obra de conjunto, es decir, sería gracias a las realizaciones concretas se procedería a avanzar en una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania pueda quedar superada por una acción emprendida con objeto de elevar el nivel de la posible enemistad entre los dos países. La cumbre de Milán recogió esa declaración de Schuman en 1985 y los gobiernos de la entonces Unión Europea constituyeron este día 9 de mayo como el Día de Europa en conmemoración de la aportación de Robert Schuman. Posteriormente a esa presentación, Schuman firmó el Tratado de París el 18 de abril de 1951, que constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Así se constituyó un núcleo central de 160 millones de habitantes, 210 millones de toneladas de carbón y 33 millones de toneladas de acero producidas. La CECA se convirtió, por tanto, en un interlocutor de peso en las relaciones económicas internacionales. Posteriormente, Schuman trató de impulsar la formación de un ejército europeo con la Comunidad Europea de la Defensa. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada en la Asamblea Francesa en 1954. Hoy también celebramos los 40 años de la firma, el 12 de junio de 1985, en Lisboa y Madrid, del Acta de Adhesión de España y Portugal a lo que entonces se denominó las Comunidades Europeas. Esta ampliación de la unidad europea hacia España y Portugal es para nosotros un gran orgullo y un punto de partida de un largo proceso que se especificó en el Acta de Adhesión. Este Acta de Adhesión, quiero entrar en detalles de la misma para que sepamos qué significa en realidad la firma del Acta de Adhesión. Se trata de establecer entre los nuevos socios y los antiguos las 4 libertades básicas que constituyen el núcleo de la Comunidad Económica Europea. La libre circulación de mercancías, lo cual supone la supresión de los derechos de aduana entre los Estados miembros y el establecimiento de un arancel común aplicable a países terceros. También supone, por supuesto, para que ese mercado de mercancías sea efectivo,
la eliminación de las restricciones cuantitativas y las medidas de efecto equivalente. Por otra parte, se establece la libre circulación de trabajadores, también el derecho de establecimiento, la libertad de prestación de servicios y la libertad de movimientos de capital, dentro de del núcleo de la Unión Europea que se estaba construyendo. El acta de adhesión, por tanto, tiene que fijar la postura que España va a seguir en los años siguientes respecto a estas 4 libertades básicas y cómo las va a aplicar, implementar en los años siguientes. Se estableció para ello un periodo transitorio relativamente amplio al principio, después se ha ido acortando, pero todas esas libertades tenían como objetivo llegar al mismo nivel de circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales que existía entre los países originarios. Naturalmente, junto a esta parte de la Unión Aduanera y de las libertades fundamentales, se estableció el principio fundamental para España de una política agrícola común, en qué términos España podía participar en la misma, y naturalmente este elemento de la política agrícola común fue clave para apreciar la consecución de un mercado común efectivo entre los antiguos miembros y los nuevos España y Portugal. También un elemento básico de esa futura comunidad, ya a 12 con España y Portugal, era el establecimiento de las reglas de la competencia, las que se habían fijado al principio para los 6, luego para la entrada, después de la entrada de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, y posteriormente la de Grecia para los 10, y finalmente la comunidad de 12 que se constituyó con la presencia de España y Portugal. Esa comunidad aplicaba y tuvo que aplicar de forma estricta las llamadas reglas de competencia. Básicamente esas reglas de competencia estaban configuradas en 2 artículos, artículos 85 y 86, que voy a leer textualmente para que se vea la importancia que en el marco europeo tiene la competencia entre empresas, entre productos, entre trabajadores. El artículo 85 declara que son incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidas todos los acuerdos entre empresas que se opongan a ello, las decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Y en particular las prácticas que consistan en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de la transacción, limitar y controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones, repartirse los mercados según las fuentes de abastecimiento y aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. También se prohibía subordinar la celebración de contratos a la aceptación por otros contratantes de prestaciones suplementarias que por su naturaleza o según sus usos mercantiles no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. Este es el artículo que prohíbe las asociaciones y prácticas concertadas. El artículo 86 se refiere a la explotación abusiva
o explotación de posición dominante en el mercado. El mercado común quedará prohibida la medida que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, el que una empresa ocupe una posición dominante en el mercado. Esas prácticas abusivas pueden consistir en imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacciones no equitativas. Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores y aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a estos una desventaja competitiva. En el marco de la competencia, naturalmente, intervenía la posición de las llamadas empresas estatales o empresas de dominio público. Y el tratado estableció, y España se vio obligada a aplicar desde el principio, todo lo que concierne a las ayudas de Estado incompatibles con el mercado común. Sin embargo, el propio tratado ya había previsto la posibilidad de que ciertas ayudas fuesen reconocidas como compatibles con el mercado común. Las ayudas de carácter social, por ejemplo, concedidas a consumidores individuales o a colectivos, las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales, las ayudas concedidas a determinadas regiones por su situación peculiar, todas estas ayudas podrían declararse compatibles siempre que el Consejo así lo decidiese. Naturalmente, junto a este texto relativo a las ayudas, aparecían las excepciones de aplicación que facilitaban a las sociedades más debilitadas o las regiones más debilitadas del mercado común poderse ir recuperando de forma más rápida y alcanzar así los objetivos de la libertad de aplicación de los tratados como los demás miembros. Quiero referirme también al tema de la agricultura, porque en el Tratado de Adhesión se discutió durante bastantes años, hubo distintas posiciones duras y eso reflejó en el Tratado de Adhesión una postura especial que España trató de hacer favorable a nuestros intereses, pero otros Estados miembros, especialmente Francia, fueron los portavoces de todos los intereses negativos para nuestra producción agrícola. Sin embargo, el tratado previó, como era parte de la política agrícola común, el incrementar la productividad agrícola, garantizar el nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. En la negociación agrícola había tres áreas que eran de especial importancia para España y para la Unión Europea. Las áreas de los productos agrícolas llamados frutas y hortalizas, el aceite de oliva y los vinos. Eran tres productos donde el mercado español y la política agrícola nacional anterior a la adhesión tenía un desarrollo importante y suponía teóricamente para los socios europeos una amenaza por temor a verse inundados de productos españoles competitivos o de no respetar las cláusulas de los tratados en relación a la política agrícola. Yo diría que las dificultades francesas, que fueron muy importantes los primeros años de la negociación,
hay que tener en cuenta que esta comenzó de facto el año 77-78, pero duró hasta el 86, y en los primeros años de la negociación apenas si se hizo progreso en la negociación agrícola. Los obstáculos venían sobre todo de Francia, pero también otros países tenían sus intereses en el tema. Al final, España obtuvo, particularmente en estas tres producciones, frutas y hortalizas, aceite de oliva y vinos, una llamada posición equilibrada, es decir, donde los intereses españoles se respetaban en las cláusulas del tratado, donde las oportunidades de mercado eran evidentes a favor de los productos españoles y donde determinados países se mostraron más flexibles. No cabe duda que la llegada de Mitterrand al gobierno en Francia hizo un paso indudable en aceptación de los principios y de los postulados españoles. Francia desde ese momento aceptó que España iba a ser un competidor fuerte en productos agrícolas, sobre todo en esas tres áreas de frutas y hortalizas, aceite de oliva y vinos, y que en otros productos los restantes países de la comunidad podrían encontrar un mercado importante en España. Y así fue. Los años siguientes a la firma del acta de adhesión no hubo grandes problemas en los intercambios agrícolas, hubo sí una imposición de regulación estricta tanto por parte de España como por parte de los otros países de la Comunidad Europea, y supieron aceptar el principio de que España tenía derecho, por ser miembro de la comunidad, de poder exportar a estos países, entrar en ellos y crear empresas competitivas en el marco del intercambio de productos agrícolas. Cuando todo esto fue escrito y detallado en el Tratado de Adhesión, España firmó se firmó el 12 de junio, pero la parte final de la negociación terminó en marzo de 1985. Fue Giulio Andreotti, como ministro de Asuntos Exteriores de Italia y presidente de la Unión Europea en ese momento, de la Comunidad Europea en ese momento, y el ministro español Fernando Morán y el secretario de Estado Manuel Marín, quien pudieron entonar el 13 de marzo de 1985 aquello de Asturias, patria querida, que resonó en los salones del Palacio Charlemagne en Bruselas. A partir de ese momento se abrió un periodo de esperanzas para Europa y para España. Periodo enormemente positivo, porque prácticamente desde el año 85, el final de la negociación, hasta, yo diría, hasta el año 96, España y el mercado español y los productos españoles se beneficiaron enormemente de la entrada en el mercado común. Hay que recordar que, aunque el acta de adhesión se refiere a las condiciones que había en ese momento, después rápidamente la comunidad siguió progresando en la construcción europea mediante el Acta Única Europea en el año 90, Acta Única Europea que crea el mercado interior europeo, el mercado que tantos dolores de cabeza dio a la posición inglesa respecto a Europa. Posteriormente, el año 92, con el Tratado de Maastricht, se creó la Unión Económica y Monetaria, se dio forma estable al ECU, que entonces se aplicaba, la unidad de cuenta, para a finales de los 90
establecer la moneda europea con todas sus condiciones. España se benefició en los 90 sobre todo de la política de cohesión que se configuró en el Acta Única Europea. Es decir, había que incluir en el juego de los tratados todas las políticas que reconstituyesen el nivel de desarrollo de España y Portugal en situaciones comparables a los otros Estados miembros. Y así fue. España supo aprovechar rápidamente todas las oportunidades de la política de cohesión en Europa y dio lugar a un desarrollo armónico y progresivo en los años 90. Posteriormente, naturalmente, las condiciones empezaron a resquebrajarse en términos políticos, pero también en términos económicos. Y la posición española fue perdiendo peso y perdiendo capacidad competitiva y, asimismo, capacidad representativa de la población española y portuguesa en Europa. Y ello ha conducido a la situación que vivimos hoy, donde ciertamente, aunque los tratados existan, las oportunidades existan, la postura real de la economía española frente al resto de la Unión Europea es de debilidad y de postura relativamente negativa. Pero esta es la realidad que tenemos que observar, con la que tenemos que convivir y en la que necesariamente tendremos que tomar posturas en el futuro con objeto de que el deterioro de la economía española respecto al resto de Europa no siga creciendo, sino que mejore cada día. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Vicente. Es el turno ahora de doña Asunción Valdés. La verdad es que lo de Asturias Patria Querida es un... No sé qué pasa hoy con los micrófonos, que no se nos oye. Que decía que nos contaba antes de comenzar la anécdota esta de Asturias Patria Querida. Es bueno, una manera como otra cualquiera de celebrarlo, ¿verdad? Bien, pues tiene la palabra ahora doña Asunción Valdés, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, amigo Jesús. Muchas gracias, secretario general. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Quisiera saludar a la líder de la sección española de Women Leaders International, Adelina Lorenzo, a el presidente de la agrupación Carmen de Burgos del Ateneo de Madrid, a algunos jóvenes Erasmus que disfrutaron de esas becas que impulsó Manuel Marín, nuestro comisario, nuestro secretario de Estado, como citaba Vicente Parajón, que culminó con otros políticos y técnicos españoles la adhesión de España a las comunidades europeas. Está aquí su viuda, Carmen Ortiz, y queremos saludarla con mucho cariño porque recordamos a Manuel Marín con mucha admiración y mucho cariño también. Y bueno, pues hay que felicitar a la matritense por estar en el 250 aniversario, nada más y nada menos, de su creación. Nos emociona entrar, como decía el presidente, por la puerta del edificio civil más antiguo de Madrid. Nos emociona ver el archivo histórico, como hemos visto, desde 1775, con la cédula real que constituye esa Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, bajo el lema Socorred enseñando. Es un lema precioso que implica la confianza en que la educación, el estudio, la instrucción es la base del progreso. Y entonces, pues no había la enseñanza obligatoria y gratuita como
tenemos ahora, disfrutamos de ese derecho, de ese privilegio. Por eso, desde que el político y economista Campomanes impulsa, diseña las reales sociedades económicas matritenses, bueno, la matritense fue la primera, de Amigos del País, pues encuentra el apoyo, el impulso de la corona, que va a favorecer que cualquier persona que tenga algo que transmitir, porque entonces, lamentablemente, la población era prácticamente analfabeta, pues que transmitiera esos conocimientos para que, como nos explicaba muy bien el presidente, se pudiera crear pues la formación en un oficio, en un trabajo, y así contribuir al desarrollo económico del país. Bien, pues esa confianza en el progreso a través de la educación la comparte plenamente Carmen de Burgos. Carmen de Burgos fue una maestra que había nacido en Almería en 1867, que por circunstancias personales muy tristes, muy desagradables en su relación matrimonial, se vio obligada a dejar Almería y a dejar al marido, pero tuvo como única tabla de salvación nada más y nada menos que la educación, porque entonces las mujeres no tenían autonomía económica, estaban tuteladas por el padre y cuando se casaban pasaban a ser tuteladas por el marido, no tenían acceso a la educación superior. Desde luego, hasta 1910 no se abrió la universidad a las mujeres, y estamos hablando que Carmen de Burgos nace en 1867. Sí tenían esa posibilidad de estudiar magisterio. Entonces Carmen de Burgos, para independizarse de su marido, romper, como digo, con una persona maltratadora, psíquica y físicamente, un juerguista que malgastaba el dinero, etcétera, etcétera, no quiere para su hija. Su hija es la única que ha sobrevivido de 3 embarazos, de 4 embarazos y 4 partos, es la única que ha sobrevivido. La mortalidad infantil era muy elevada, el analfabetismo también era muy elevado, y entonces ella considera que quiere un futuro mejor para su hija, se pone a estudiar magisterio, consigue no solamente la carrera de magisterio, termina la carrera, sino que saca su plaza en propiedad para estudiar en ser profesora de la Escuela Normal de Guadalajara. Así logra salir de Almería, y para ella la educación es la tabla de salvación, repito, pero es que además ella está convencida que la mujer es la primera educadora de la sociedad y que en ese caso hay que defender la igualdad de derechos y de oportunidades para la mujer, para que tenga acceso también a la educación superior, porque de esa enseñanza, de ese formar a la mujer, se va a conseguir que España progrese más. Porque la mujer, repito, según Carmen de Burgos, entiende que como madre es la primera educadora en la unidad de la familia. Entonces, esa confianza en el progreso a través de la enseñanza, como digo, la comparte plenamente con las sociedades económicas de Amigos del País, las reales sociedades que se habían creado en 1775. Pues bien, ella recibe además esa influencia del rey ilustrado, que es Carlos III, que considera que la educación además puede empezar a hacer desaparecer los privilegios tan enormes que existían en la sociedad estamental del antiguo régimen. Porque si una persona no tenía ningún tipo de formación, pues es que no podía salir nunca de la postración, el hambre, la miseria, el analfabetismo. Entonces, ella, en un artículo que escribe en 1903 en el Diario Universal, pues se titula La educación de la mujer, que en aquella época escribir un artículo titulado La educación de la mujer ya era avanzadísimo. Pues bien, en ese artículo termina con una frase que dice: después
dice, hay que saber esperar, porque después de la noche de la rutina llegará la aurora del progreso. Es mentalidad totalmente del siglo de las luces, del siglo de la Ilustración. Otro momento en el que ella piensa que esa labor a través de la educación y del periodismo, porque ¿cómo llega ella al periodismo? Pues precisamente en Almería su suegro tiene una imprenta importante, su marido trabajaba en esa imprenta, pero ya sabemos que no prestaba mucha atención a sus deberes ni profesionales ni conyugales, y entonces ella, que es muy práctica, muy pragmática, muy lista, tiene una inteligencia darwiniana de adaptarse a todas las situaciones y de sacar provecho de situaciones difíciles, pues allí en esa imprenta de su suegro, en Almería, pues va a aprender los rudimentos básicos del periodismo. Entonces ella, cuando llega, primero hemos dicho a Guadalajara, pero ella sabe que si de Almería ha llegado a Guadalajara, tiene que salir de ese ambiente cerrado provinciano a la gran capital que es Madrid. Bueno, pues por fin consigue llegar a Madrid, la destinan en comisión de servicios al Centro Nacional de Ciegos y Sordomudos, y entonces pues Madrid es el centro cultural, ella vive pues los debates intelectuales en el Ateneo, en la prensa, pero su sueldo de maestra es un poquito escaso, y entonces tiene que empezar a buscar otras fuentes de financiación, y porque lleva a su hija, como hemos dicho, a María Dolores, pero se ha traído también de Almería a su hermana Catalina, y ella tiene que mantener a la familia. Catalina le ayuda muchísimo, muchísimo también. Catalina ha estudiado taquigrafía y mecanografía y la va a ayudar, como veréis, ahora en unas empresas audaces de Carmen de Burgos. Bueno, pues ella, en ese artículo, La educación de la mujer, termina diciendo: la semilla está echada, germinará. Quiere decir que ella, poco a poco, a la que le han asignado, vamos a decirlo, en el Diario Universal, una columna llamada Lecturas para la mujer, y Lecturas para la mujer se considera que solamente va a escribir de cosmética, salud, cuidados del cutis, que todo es muy importante, pero que ella va a aprovechar todo eso para poner sus píldoras de reivindicar la igualdad de derechos y de oportunidades entre el hombre y la mujer. No pide privilegios, pide igualdad de trato. Bien, bueno, pues por eso ella dice: la semilla está echada, germinará. Es esa confianza en el progreso, en que la humanidad, a pesar de los problemas que tenemos, siempre avanza. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho escuchar la intervención de Vicente Paranjón, porque realmente nos ha aportado unos datos técnicos que nos ayudan muchísimo a entender la importancia de la Unión Europea, porque combinar todo eso de países que, como muy bien ha recordado y también nuestro secretario general, eran países devastados por la Segunda Guerra Mundial, enemigos seculares, no solamente por la Segunda Guerra Mundial, sino también por la Primera Gran Guerra del 18. Entonces, poner de acuerdo en sectores estratégicos, como eran entonces el carbón y el acero, a las dos potencias más importantes, es una audacia, y realmente hay que reconocer que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, fue un visionario, porque la única manera de conseguir la paz, la Unión Europea, la Comunidad Europea, nace como un instrumento de paz, pues se da cuenta de que es la única forma de conseguir eso, que no vuelva a haber enfrentamientos entre esos países. Bueno, pues de esas libertades fundamentales, la libre circulación de personas, de mercancías, de capitales, de servicios, Carmen de Burgos es una visionaria de esa importancia de la libre circulación de personas, porque estamos hablando de los años 50. En los años 50, tal día como hoy, hace 75 años, Robert Schuman dice ante los periodistas: l'Europe
ne se fera pas d'un seul coup. La Europa, si queremos una Europa integrada, coordinada, que coopere entre sí, no se hará de una sola vez, ni vamos a de repente tocar con una varita mágica y va a salir la Europa unida. No, no, se va a hacer por realizaciones concretas que van a ir creando una solidaridad de hecho. Y esa es la esencia de la Unión Europea: cooperar, negociar, consensuar para llegar a acuerdos que hace que prosperemos todos y, desde luego, que no nos destrocemos como se destrozó Europa en esas dos guerras tan crueles y tan sangrientas. Vale, pues entonces, Carmen de Burgos, ¿por qué digo yo que es una europeísta temprana? No lo dije yo, lo dijo la comisaria europea de Relaciones Exteriores, la ex comisaria Benita Ferrero-Waldner, que fue también ministra de Asuntos Exteriores en su país, que tengo que agradecerle que viniera a la presentación de mi libro, que has vendido muy bien, secretario general. Me lo has vendido estupendamente. Muchas gracias. No para menos. O sea. Muchas gracias. Bueno, pues Benita Ferrero-Waldner vino a la presentación de mi libro en el Ateneo y la calificó a Carmen de Burgos de europeísta temprana. Es que les voy a leer una frase que realmente sorprende que a principios de siglo ella describiera pues, lo que son las fronteras, lo que son de freno, lo que es una frontera para frenar esa creación de una mentalidad común, ese intercambio de ideas, ese sentirnos con una red de solidaridad entre todos los países, entre los amigos europeos, ¿no? Bueno, pues ella en 1911 se marcha a un viaje a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 3 países fundadores luego de la Unión Europea, pero estamos en 1911. No se habla para nada de esa posible comunidad económica europea, ni siquiera del Benelux. Bueno, pues ella decide visitar esos 3 países porque ella se acuerda del papel de lo que han sido los Países Bajos españoles bajo la corona de los Austrias, y entonces ella pues ya está de alguna manera apuntando a ese Benelux porque quiere viajar a esos 3 países. Bueno, pues ella, cuando va a atravesar la frontera entre Francia y Alemania, y Bélgica, llega a un municipio de la región valona de Bélgica, que se llama Mouscron, y entonces dice: Mouscron, otra frontera. Acabamos de entrar en Bélgica, de cruzar una de esas murallas establecidas entre nación y nación por sus necesidades políticas y económicas, y que no separan solo en la parte material a los pueblos, sino que influyen sobre su espíritu, sus costumbres, su carácter, y forman la valla divisoria de grupos humanos con intereses encontrados, aspiraciones distintas, pensamientos opuestos, que nunca lograrán entenderse y, sin embargo, se habrían fundido en uno solo sin esa división de las fronteras. Eso lo escribe en 1911. Pues bien, antes, todavía mucho antes, que ha iniciado su primer viaje por Europa, que lo inicia en 1905, ya tiene una visión de la globalización, clarísima, pero clarísima. Y voy a leerlo porque realmente pues es una pionera, como la hemos calificado aquí. Dice: hoy las fronteras, esto lo escribe en 1905, hoy las fronteras se conservan para la vida política de las naciones, pero el espíritu que nos anima es cosmopolita. Las facilidades de los viajes, la difusión rápida de las noticias telegráficas por medio de la prensa y lo universal de las obras literarias forman esa hermosa fraternidad que nos hace encontrarnos en los países extranjeros tan a gusto como en aquel donde nacimos. No me digan que esto no es una frase maravillosa y que luego se entiende que en 1985 la Unión Europea declare su himno oficial, nada más y nada menos que la Oda a la Alegría de Beethoven, con la letra
de Schiller, del poeta alemán Schiller, que dice: Alle Menschen werden Brüder. Todos los hombres serán hermanos. Entonces, ella es la que en 1905 ya habla de que esas fronteras están ahí, pues bueno, pues porque las necesitan los países desde el punto de vista económico y político. Yo veo que hay aquí personas muy formadas que estarán pensando que las fronteras son necesarias, claro que sí, pero es verdad que desde que la Unión Europea concibe ese espacio interior para el progreso de todas las naciones y para crear esa solidaridad de hecho, pues está también apuntando que realmente ese intercambio de ideas, ese fluir de familiares, de amigos, de trabajadores, de estudiantes, pues eso va a contribuir a que bajemos un poquito los prejuicios respecto a los otros, a los vecinos, que podamos llegar a consensos y a decisiones que nos ayuden a todos. Esa cohesión de la que hablaba Vicente Parajón, para que las regiones españolas y portuguesas que se incorporan en 1985 por la firma del Tratado de Adhesión, de hecho ya en 1986, tengan el mismo desarrollo, las mismas condiciones de bienestar social que el resto de los países europeos, y eso se consigue con los fondos de cohesión, pues eso realmente es algo que tenemos que agradecer a la Unión Europea y a todos los políticos y técnicos que supieron muy bien, como decía él, aprovechar esas oportunidades y aplicar bien esos fondos. Bueno, pues por esas razones yo estoy encantada de que efectivamente el presidente aceptara pues esa propuesta de Adelina Lorenzo, de Vicente, del amigo Jesús y mía, de que pudiéramos celebrar la historia tan importante para el progreso económico de España, de las sociedades económicas de amigos del país, a través de una de sus socias, que realmente concebía la educación como progreso y, por lo tanto, hacía realidad ese eslogan tan bonito de esa primera sociedad económica matritense de amigos del país: socorred enseñando. Pues bien, vamos a poner algunas fotos que yo creo que son fundamentales en esa faceta de Carmen de Burgos como miembro de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Aquí, en esta misma sala, ahí está. Este es el momento en que ella ingresa. Antes veremos que ella participa en, no sé si puedes, sí, primero ella participa en un acto que se organiza en la Sociedad Económica, en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, a favor del divorcio. Y esto me permite contar cómo Carmen de Burgos es una pionera en defender este derecho. ¿Por qué? Pues porque en 1903 trabaja para el Diario Universal, el director del Diario Universal le ha otorgado ya ese seudónimo que la hizo tan famosa, Colombine. Entonces ella, nada más y nada menos, que empieza una encuesta en el periódico, un Diario Universal, pidiendo a los lectores que expliquen y digan su postura respecto a la conveniencia de que haya en España una ley del divorcio. Bueno, es un escándalo en aquella época, primero, que una mujer sea autónoma desde el punto de vista económico, que trabaje, que haya dejado a su marido y se haya ido con la hija a Madrid. Todo eso realmente hace que ella reciba muchísimas críticas, porque empiezan a llegar al Diario Universal sacas de opiniones de lectores pronunciándose sobre este tema. En ese asunto, en esta forma de comunicarse, de obtener el feedback de los lectores, es también una pionera, porque realmente la encuesta como género periodístico no existía, pero en absoluto. Ella, con la ayuda de Catalina, que la ayuda a escribir muchas cartas a máquina, pues escribe
y además a las principales figuras del país, al presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura, a escritores como Pío Baroja, Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán, Azorín, a todos les escribe, a Emilio Castelar, en fin, realmente es lanzada, podríamos decir, y de algunos consigue respuestas a favor, en contra, otros pues son más remolones, podríamos decir, y entonces en función del cargo que ocupan, el tiempo que necesitarían para estudiar el asunto, pues no pueden pronunciarse, en fin. Ella dice, pero como llegan muchas críticas, sobre todo de la prensa carlista, que la insultan, pues entonces llegan amenazas también al periódico, pues entonces decide el director que no salgan esas cartas que ella va publicando de todas las personalidades que escriben dando su opinión o de los lectores que escriben dando su opinión, y ella dice: no vamos a seguir publicando estas cartas, pero yo me las guardo y publicaré un libro sobre el divorcio en España. Y lo publica en 1904. Bueno, pues hasta 1931, que se aprueba la Constitución de la Segunda República, no se aprueba el divorcio en España, que ella está pidiéndolo ya desde, hemos dicho, 1903 y 1904. Bien, pues ahí vemos a Carmen de Burgos en su casa de la calle Nicasio Gallego. Si ustedes van a la calle Nicasio Gallego 1, en el barrio de Chamberí, muy cerca de la calle Luchana, muy cerca de los bulevares, muy cerca de la calle Guilaz, que en la calle Guilaz es donde tuvo la primera vivienda, y la diferencia entre la calle de Guilaz y la calle de la casa de Nicasio Gallego es enorme. Ella, cuando llega a Madrid, se va a vivir a un piso muy modesto, a una vivienda muy modesta, y cuando ya está en Nicasio Gallego, pues ya tiene un estatus, tiene una notoriedad, es una persona influyente. Seguro que en la actualidad habría sido una influencer, estoy absolutamente convencida. Bueno, pues ahí la entrevista, el periodista José Montero Alonso, que en la revista Nuevo Mundo dice que Carmen de Burgos fue la precursora de estos logros que se están alcanzando en la Segunda República. Y además el periodista dice, bueno, primero destaca que lo de la encuesta sobre el divorcio, que fue una proeza desde el punto de vista de crear un nuevo género periodístico. Pero es que además él dice que ahora, o sea, en 1931, ser favorable a todos esos logros de la República, pues que ahora, que es fácil, lo dice así el periodista, pero lo difícil era lo de Carmen de Burgos en aquellas épocas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente foto. Secretario General, muchas gracias. Esta sí que es la foto de un fotógrafo muy famoso, además del fotógrafo Alfonso, que tenía sus estudios en la Gran Vía madrileña, en la que Carmen de Burgos ingresa en la Real. Ya vemos que tiene allí el escudo de la corona, en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. En la anterior foto, en la que participa en un acto de apoyo a la ley del divorcio, ella está también en la mesa presidencial, con todas con el presidente. Es decir, ella es una intelectual muy valorada y muy prestigiosa. Y entonces la invitan a que forme parte de esta Real Sociedad, y Carmen pronuncia un discurso sobre el papel de las mujeres en las sociedades económicas de Amigos del País. Qué bonito lo que nos ha citado el presidente, don Manuel, el presidente actual de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que a los 10 años de haberse creado por la cédula real esas sociedades de Amigos del País, ya se admite a las mujeres en la sociedad
en las sociedades económicas, porque tenían muchísimo que aportar, sobre todo en temas de cuidados del hogar, de cuidados de la infancia. La mortalidad infantil era tremenda, tremenda. Entonces, que las mujeres aportaran sus conocimientos para cuidar de los bebés, de los recién nacidos, la higiene, transmitir ideas de higiene, eso era importantísimo. Pues realmente hizo que la mortalidad infantil descendiera. Así que qué bonito. Eso me lo ha estado contando Jesús en ese archivo histórico maravilloso y bueno, pues realmente no me extraña que Carmen de Burgos eligiera como tema de su conferencia las mujeres en las sociedades económicas matritenses, en las sociedades económicas de amigos del país. Bien, pues al día siguiente en el Heraldo de Madrid, que era el periódico donde ella había, después del Diario Universal, ella estuvo escribiendo muchísimos años en el Heraldo de Madrid, pues el Heraldo de Madrid decía que con su elegancia, su estilo culto y comedido, pues ella había hablado de esa importancia de la contribución al progreso de las sociedades económicas. Y también me gustaría destacar que podríamos ver la de la... Sí, no, este es el acto, ahí viene la firma de Alfonso arriba. Podríamos decir que además de la encuesta, sí, ahí ya no la tengo en foto, además de la encuesta sobre el divorcio, ella, como hemos dicho, viaja a partir de 1905 por Francia e Italia y visita también Montecarlo. Y luego viaja en ese segundo viaje, como hemos dicho, a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y luego en 1914 hace otro viaje que casi parece ser pues la Unión Europea ampliada, porque visita los países fundadores, que eran 6, España y Portugal, que se unen en el 85, no visita Grecia porque no entra en sus planes, pero sí que visita, como hemos dicho, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Gran Bretaña, Portugal y realmente hay 2 países de los que he mencionado que no son miembros de la Unión Europea, como son Noruega, que tuvo 2 referenda, celebró 2 referenda para consultar a sus ciudadanos si se adherían a la Unión Europea, resultó negativo, pero Noruega mantiene una cooperación muy estrecha con la Unión Europea a través del Espacio Económico Europeo. Eso significa que forma parte del mercado interior, que nos ha explicado también Vicente Paranjón. Y Gran Bretaña, pues ya sabemos que el Reino Unido salió en el 2020 tras las negociaciones del 20, pero mantiene una relación muy próxima, muy cercana a la Unión Europea, sobre todo después de la invasión rusa de Ucrania, y entre Londres y Bruselas pues están llegando a acuerdos que definirán de alguna forma esa relación especial del Reino Unido con la Unión Europea. Así que Carmen de Burgos fue visionaria en esa importancia de la libre circulación de personas. No olvidemos que en el 58, como efectivamente ha dicho Vicente, se crea la Comunidad Económica Europea por el Tratado de Roma, pero luego los países fundadores se dan cuenta, algunos de los países fundadores se dan cuenta que ese mercado interior está un poquito alicaído y hay que impulsarlo, y deciden en 1985 crear el espacio Schengen, que les sonará muchísimo a todos ustedes, que significa que es un acuerdo intergubernamental, pero ahora ya está totalmente incluido en la legislación europea,
que significa que se desaparecen los controles fronterizos interiores. Se ha creado la Unión de Libre Circulación de Personas más grande del mundo, 420 millones de ciudadanos. Todos los días aproximadamente 3,5 millones de europeos pasan de un país a otro por razones profesionales, de estudio, de visitar amigos, a familia. Realmente, como digo, ha contribuido enormemente el espacio Schengen, que es un pueblecito de Luxemburgo que tiene frontera con Francia y Alemania. Es muy significativo, ¿verdad?, que tenga esas 3 fronteras. Pues ese acuerdo ha contribuido enormemente al desarrollo cultural, lingüístico y del turismo europeo, pero es que además ha tenido un efecto muy, muy positivo en las cooperaciones, en la cooperación entre todas las fuerzas de seguridad de los países que forman la Unión Europea y países terceros que no forman parte de la Unión Europea, como Islandia, Liechtenstein y Noruega, que son miembros del espacio Schengen. Entonces, realmente esa seguridad transfronteriza se ha reforzado gracias a la cooperación entre todas las fuerzas de seguridad. Pues como viaja por todos esos países, Carmen de Burgos se fija en la legislación, pues las legislaciones más avanzadas que tengan en esos países y que puedan beneficiar a España. Ella también ha bebido del espíritu regeneracionista de Joaquín Costa del siglo XIX, que quiere y pide pan y despensa, y escuela para los españoles, porque es una forma, como decíamos antes, el estudio, la formación de progresar para un país. Bueno, pues ella ve que en otros países existe ya esa posibilidad de que la mujer vote y sea votada, el sufragio femenino pasivo y activo, y entonces pues ella, aunque sigue escribiendo sobre temas de mujer, pero lo va introduciendo en sus artículos, porque ¿por qué no le va a interesar a la mujer participar en las leyes si también tiene obligaciones fiscales como los hombres? Pues ella, como digo, va dejando sus huellas, sus pildoritas, y así va contribuyendo a cambiar esa mentalidad. Cuando regresa del viaje por esos países europeos, el primero, crea la misma encuesta, hace la misma encuesta que ha hecho sobre el divorcio. Y entonces, y esta la hace ya en el Heraldo de Madrid. Y en esta encuesta, lamentablemente, porque hay que decir que en la encuesta sobre el divorcio, los 3,000 y pico ciudadanos que participaron, pues eran favorables a una ley del divorcio en España. Sin embargo, cuando ella en 1906 plantea la necesidad de un voto para la mujer, sale negativo. Sale negativo. Me parece que era el secretario general el que apuntaba que en esa época, al tener menos formación la mujer, iba a estar siempre dependiendo del voto que quisiera, o sea, o del confesor o del marido. Por lo tanto, si la mujer no estaba formada, que no vote todavía. Entonces, Carmen de Burgos dice, bueno, pues no está preparada la sociedad, pero yo voy a seguir informando del el voto femenino en Estados Unidos, de las sufragistas inglesas, que tienen que pelear muchísimo, y ella efectivamente pues y ella piensa que todo eso va a calar en la sociedad, y como ella decía, la sociedad va a terminar reconociendo este derecho, porque por razones éticas ella ve que la mujer tiene que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades que el hombre. Bueno, pues ella en 1921 protagonizó la primera manifestación sufragista en España, que tiene un mérito impresionante, tuvo un mérito impresionante. Ella era ya presidenta de la Cruzada de Mujeres Españolas. Y entonces ella lidera esa manifestación, que hay muchas mujeres que la siguen, y
llegan al Congreso de los Diputados y presenta un texto ante el Congreso de los Diputados, que voy a ver si lo encuentro aquí, entre mis notas, porque merece la pena leerlo, ya que no solamente pide que los derechos políticos y civiles sean iguales para el hombre y la mujer, por lo tanto, derecho al voto también para la mujer, derecho al voto y derecho a ser votada, sino que pide, no lo voy a leer textual, pero sí que recuerdo las otras diferencias, las otras discriminaciones que sufría la mujer. Dice que la mujer forme parte de los jurados en los juicios, porque al parecer, si solamente eran hombres los que estaban en el jurado, pues las decisiones podrían inclinarse a veces más hacia el hombre que hacia la mujer. Otra de las cosas que pedía era que se permitieran las pruebas de paternidad. Había muchísimos casos gravísimos, tristísimos de mujeres que tenían que abandonar sus hijos en los conventos, en las inclusas, o que tenían que dedicarse a la prostitución para mantener al hijo. En fin, por eso ella pide que se pueda analizar la paternidad y luego pide que tengan los hijos, entonces eran legítimos e ilegítimos, ahora diríamos nacidos dentro o fuera del matrimonio, que tengan los mismos derechos. Eso lo pide en 1921. Bueno, pues con esto quiero significar que en el libro, como decía el secretario general, lo cuento todo, que fue una gran visionaria, una gran pionera, que celebro que la Real Sociedad Económica Matritense la invitara a participar, y que además a la sociedad matritense hay que felicitarla porque este acto para recordar la Declaración Schuman, el nacimiento de la Unión Europea, el 40 aniversario de la entrada de España a la Unión Europea, es que ya lo hizo el 12 de febrero de este mismo año. Ha sido la primera institución que ha empezado a celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Y veo aquí al embajador Rafael Fernández Vita, que estuvo contándonos esa experiencia, que lamentablemente fue un día, el 12 de junio de 1985, fue un día aciago para España, porque el terrorismo de ETA asesinó esa mañana a 5 personas. Querían una vez más aterrorizarnos, intimidarnos para que no se firmara ese tratado de adhesión por la tarde. Venían aquí todos los mandatarios del resto de los países de la Unión Europea, entonces 11 países, con España 12. ¿Y qué significa eso? Significa que la Unión Europea es una comunidad de derecho, que prevalece el Estado de Derecho. Y eso significa respetar los derechos humanos, respetar el medio ambiente, respetar la libertad de expresión, de opinión, la igualdad de oportunidades para el hombre y para la mujer. Entonces, esa comunidad de derechos es la esperanza ahora mismo. El secretario general nos ha dado una visión un tanto negativa de la situación de la Unión Europea frente a grandes gigantes autócratas, dictaduras crueles como la de Rusia, o esa deriva autoritaria y un tanto de matonismo que parece practicar el presidente norteamericano, Donald Trump. Pues la Unión Europea ahora mismo es la esperanza frente a esas dos fuerzas de poder. China también ha sido mencionada. China ya sabemos que no tiene tampoco ningún respeto por los derechos humanos, y la única esperanza es la Unión Europea. Yo me alegro enormemente de ver aquí rostros no solamente de Women Leaders International, sino también del Colegio de Europa, de las instituciones comunitarias, y estoy convencida que tanto Fernando Carbajo como Diego Quintana de Uña pueden aportar su granito de arena para devolvernos un poquito esa confianza en la Unión Europea. Muchas gracias. ¡Ay!
Muchísimas gracias. Y no he citado también a otro funcionario importante de la comisión, a José Luis Trimiño. Así que, bueno, pues no me corresponde a mí. Gracias, presidente, pero gracias a todos ustedes. Pero creo que puede haber un debate interesante si tenemos tiempo. Sí. Claro, por supuesto, siempre. Además es costumbre de la casa. Bueno, yo tenía por aquí algunas cosas, luego si quieren se lo comento. Que no es el único hito de la matritense con respecto a las mujeres, lo de admitirlas a los 10 años de su creación y luego constituir la Junta de Damas, que por cierto sigue existiendo y que además hay que decir que tuvieron un papel muy destacado, casi por encima de los hombres, diría yo, en la propia matritense, con todas las iniciativas que llevaron a cabo. Pero bueno, creo que es el momento de darle la palabra al público para que intervengan, que supongo que tendrán bastantes cosas que decir, así que adelante. ¿Quién se anima por aquí? El micrófono, aparte de para que se oiga mejor, es para grabarse en el vídeo, que se oiga luego bien. Voy a ver si la tos no me interrumpe. Por alusiones, como gracias Asunción, gracias Vicente, estamos en un día especial y estamos en un momento muy especial de la construcción europea. Me gustaría que no quedara un poco en el aire lo que decía ahora mismo Asunción, esa especie de pesimismo vivimos un momento difícil, un momento que a veces es una especie de maldición. Ojalá no nos toque vivir tiempos interesantes. Estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos que necesitan, yo diría, pues de grandes hombres y de gente con visión de futuro. Europa, lo ha dicho también Asunción al terminar, por sus valores, por la referencia, por lo que hemos logrado en los 75 años. Es decir, estamos celebrando hoy la declaración de Robert Schuman. Han sido 75 años espléndidos en un continente que es la referencia en todos los terrenos, en el Estado de Derecho, en el respeto de las personas, en el nivel de vida, en el respeto del medio ambiente. Es decir, Europa es una historia y la Unión Europea es una historia de éxito sin parangón en la historia de la humanidad. ¿Por qué íbamos a pararnos ahora? Yo creo que al revés. Tenemos que aprovechar este momento y quizá utilizar al señor Trump precisamente como un elemento que nos ayude a federarnos. Es decir, frente a esa agresión externa, a esa incomprensión con un socio que más pronto o más tarde tendrá que volver quizá por sus cauces, hay que aprovechar este momento, lo decía hace poco Enrico Letta y lo ha dicho también Draghi, Europa es la última oportunidad. Y yo creo que ese es el reto que hay que tomar. Estamos en un momento otra vez hamiltoniano, necesitamos Robert Schuman, necesitamos Jean Monnet, necesitamos gente que sea capaz de urdir la esperanza, porque no hay otra, no hay nadie mejor, ningún modelo mejor que el nuestro para sacar y para ayudar al mundo, para ayudar también a la democracia americana, que también ha sido un referente para todos nosotros. Por lo tanto, si Europa consiguió transformar este país, si nos devolvió, vosotros tenéis una larga existencia histórica y nos ha permitido olvidar el siglo XIX, nuestra historia trágica de guerras civiles, lo que fue nuestra propia guerra civil del siglo XX. Si eso ha sido Europa para nosotros, Europa puede ser la mejor vacuna para lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que sufrimos una pandemia, fuimos capaces los europeos de crear la vacuna, vamos a utilizar esa vacuna que es la democracia, que es el consenso, que es la capacidad que ha demostrada. Es decir, Europa no tiene nada que demostrar, ha conseguido en estos 75 años un Estado de Derecho y de defensa de los valores que no ha conseguido ningún otro continente. Por lo tanto, fe en el futuro, pero un futuro comprometido. Nos hace falta visión y liderazgo, nos hace falta gente, líderes que sean capaces de llevar Europa hacia el futuro. Lo mismo que en la época de negociación. Antes de ayer estuve en una conferencia como esta en Palma con Ramón de Miguel y hablaba de todo lo que fue la negociación, de todos esos momentos. Y ahí hubo un esfuerzo de sociedad española para llevar nuestro país a Europa. Pues ahora nos hace falta un esfuerzo de la sociedad europea para ser capaces de volver a poner en marcha lo que es un proyecto, el mejor proyecto que el mundo puede darse para encontrar la paz. Y participé también ayer en unas jornadas de geopolítica excelentes y estaba el jefe de la JUGEN, del Estado Mayor de la Defensa, y fue impresionante porque cuando te hacen el balance
de cómo está el mundo y de los desafíos que tenemos en temas militares da miedo. Y frente a ese miedo, la única respuesta es democracia. Yo creo que eso es un poco lo que Europa tiene que volver a aportar. Gracias. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra intervención por allí, el caballero? Bueno, enhorabuena a los dos porque me ha parecido estupendo, excelente las intervenciones. Yo lo único que quería comentar, tenía un doble tema para cada uno de ellos. En primer lugar, me ha parecido muy interesante el tema del contar desde dentro lo que eran las negociaciones de adhesión, pero también hay que reconocer que el contexto actual no tiene nada que ver con el de hace 40 años dentro de lo que tiene que ver la realidad europea. Y eso es verdaderamente preocupante. Es decir, la opinión pública española es inmensamente favorable a la Unión Europea, está absolutamente de acuerdo, como dice, que ha sido una auténtica adhesión de éxito, para España ha sido fundamental, pero sin embargo, las opiniones públicas de otros países, en este momento hay un porcentaje muy amplio de ciudadanos y ciudadanas que plantean la posibilidad de o bien una salida de la Unión Europea o bien de una manera de desvirtuarla de contenidos y llevarla a un terreno como sería de nacionalismos, de retorno a los nacionalismos, aunque se mantenga lo que sería es decir, una versión corregida de un simple mercado común pensado exclusivamente para productos y servicios. Yo creo que ahí hay un tema verdaderamente preocupante y podemos decir países, es decir, Rumanía, Italia, Francia, donde hay partidos con una amplia representación que suponen una relectura negativa con respecto a lo que ha sido la trayectoria y el origen de la Unión Europea. Con respecto a lo que dice Asunción, que me ha parecido muy interesante y además engarzarla dentro de lo que tiene que ver con ese perfil europeísta de Carmen de Burgos Colbín. Yo el otro día en una intervención también hablando de Carmen de Burgos, hice una alusión y dije algo que me parece muy llamativo y que a las personas que estaban les parecieron especialmente significativo. Y quería que de alguna manera lo comentaras o los pusieras a todos y a todas. Carmen de Burgos, cuando habla de feminismo, dice los feministas, no habla de las feministas. Eso es muy curioso porque considera que los avances con respecto a la igualdad, aunque las mujeres sean las palancas de cambio, se trata de un cambio que corresponde tanto a hombres como a mujeres. Es decir, no es algo exclusivo de grupo, de pertenencia, sino que se plantea desde una perspectiva integradora. Muchas gracias. Pues venga, ¿quién empieza? Gracias por las preguntas planteadas. La situación del pesimismo actualmente es un problema que trasciende los Estados miembros, trasciende las instituciones europeas, trasciende incluso la organización nacional de cada Estado. Hay más pesimismo en un Estado que en otro. No es igual el pesimismo húngaro que el rumano. También es necesario recordar que cuando hemos creado las instituciones y hemos adaptado la aproximación positiva a todo Estado miembro que desea incorporarse, no se ha examinado cuidadosamente, con todo detalle, la realidad existente en cada país. Pongo como prueba la adhesión en 2004 de un número elevado de
de países del este, se ha realizado de manera un poco precipitada, de tal modo que las instituciones jurídicas y políticas de esos países no se han enterado del cambio radical que se había producido. Y el responder a una legislación que se desconoce es muy difícil. Pero de ahí el método de Robert Schuman. Es necesario partir de elementos de aproximación positivos y tratar de que esos elementos se extiendan a otras áreas de la vida política y social de un país miembro. Y tal vez la Comisión Europea, pero también el Parlamento Europeo, no han servido de vehículo de ese apoyo a la mejora de la vida política y social en los Estados miembros, sobre todo en los nuevos Estados miembros a partir del 2004. ¿Cómo hacer frente a eso años después? No es fácil, porque esos países ya se han reconvertido a sí mismos en opiniones contrarias a la Unión Europea. Y por lo tanto, la mejor manera de ayudarles a seguir su ruta, pero a la vez adaptarse al mundo en el que viven, al mundo europeo, al continente que sigue en las instituciones europeas, es decirles, vean ustedes qué es lo que les interesa, pero no de forma global, sino en cada área, en cada producción agrícola, en cada industria, en cada sector de la sociedad, en la educación, en el medio ambiente, en muchas áreas. Estoy seguro que la población respondería, sí, efectivamente, aquí hay mejores perspectivas dentro de la Unión que fuera de ella. Y ese es sustancialmente el camino de Robert Schuman hoy. Es decir, contemplar las realidades políticas de los Estados miembros con una faceta, un aspecto positivo de cómo enderezar esas situaciones, cómo convencer a los que no están convencidos o cómo mantener la posición de neutralidad y de coherencia que permita a los que no creen en la construcción europea reflexionen sobre ella. El contexto actual, como decía Spin, no es favorable, es cierto. Es más que sabido que, no cabe duda, la confrontación en términos de guerra en Europa, la confrontación debida a la política de los Estados Unidos, la política de Rusia, la política china incluso, no permiten muchas ilusiones. Pero también es cierto que la Europa demuestra, y la construcción europea demuestra, que el retorno a los nacionalismos no conduce a gran cosa. Conduce a satisfacer algunos bloques de opinión que existen, esos son realidad, pero que no son decisivos ni siquiera en su propio país. Y por eso no debiera llenarnos de tristeza la realidad. El mundo es como es, los políticos son lo que son y la sociedad tiene que pensar que con los políticos y con los países de hoy es posible seguir progresando hacia las libertades, hacia la integración, hacia el trabajo en común. Robert Schuman no ha hecho más que recordar que se debe trabajar en común, pero uniendo aspectos que sean de utilidad a la sociedad. No aspectos teóricos, sino aspectos concretos. La política agrícola, los productos agrícolas, el mercado de los productos industriales, pero hay muchas facetas donde es posible mejorar la situación de los ciudadanos sin romper la baraja, sin romper las reglas, sin romper el esquema institucional que nos hemos dotado en los últimos 40, 50 años.
Y con respecto a la otra pregunta. Ah, sí. Muchísimas gracias. Pues cuando yo leía esa frase, ese párrafo de Carmen de Burgos de 1905 sobre las fronteras, el primero, el que decía que ella se sentía en un país extranjero gracias a las difusiones de las noticias por el telégrafo, en la prensa, gracias a la literatura universal que nos une, pues ella decía efectivamente que esos aspectos de avance de la sociedad van creando una hermosa fraternidad que nos hace encontrarnos en los países extranjeros tan a gusto como en aquel donde nacimos. Y ese párrafo no lo he terminado de leer, porque dice lo siguiente: las naciones me parecen provincias de un mismo país, de ese globo terrestre, harto pequeño ya para dividirlo más. Esto es la esencia contra los nacionalismos, esto es una crítica. ¿Para qué lo vamos a dividir más? Si el mundo, el globo terrestre, además habla así de globo terrestre, ahora que está tan de moda desde hace años la globalización, las naciones me parecen provincias de un mismo país, de este globo terrestre, harto pequeño para dividirlo más. Efectivamente, ella tiene mucha preocupación cuando sale a viajar por los países del resto de Europa por el nacionalismo, y en Suiza encuentra como una solución. Dice, pues qué bien, regiones que hablan distinto idioma, que tienen características distintas y sin embargo saben cooperar en una confederación, la Confederación Helvética. Y ella piensa que eso puede ser una solución para los nacionalismos. Pero en fin, ella tampoco es una teórica de la política, ella es una profesora de literatura, de lengua, una gran erudita y no profundiza mucho más. Pero es evidente que ella está en contra de los nacionalismos. La segunda parte de tu pregunta, pues me ha gustado mucho, porque efectivamente ella considera desde el principio que los avances en la sociedad, gracias a la participación de la mujer en la enseñanza y por lo tanto en la vida pública, cívica y política, pues se tiene que hacer de la mano y la ayuda y colaboración con el hombre. No son dos mundos segregados, no hay un apartheid entre el hombre y la mujer. Tiene que haber una cooperación entre los dos. Y realmente eso lo plasma en muchas de sus conferencias. Fue una conferenciante muy activa por España y por fuera de España, muy solicitada. Y eso lo plasma siempre, ¿no? Que la cooperación entre el hombre y la mujer son fundamentales. Y luego también ese sentido de progreso de la humanidad, ¿no? Dice, las rosas son siempre las rosas, pero esa rosa que se ha marchitado no quiere decir que se vayan a acabar las rosas. Hay un progreso de la humanidad, esa esperanza en el futuro, ¿no? Bueno, y como tenemos aquí, si hay tiempo, al presidente de la agrupación Carmen de Burgos del Ateneo, pues a lo mejor puede aportar algo más que yo en este tema del feminismo o los feministas según Carmen de Burgos. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y respecto a Carmen de Burgos, yo diría, para entenderla en un lenguaje coloquial de hoy en día, podríamos decir, y lo digo sin ningún temor, que era más lista que el hambre. Quiero decir, era una mujer que se tuvo que hacer a sí misma por las circunstancias que ya ha enumerado Asunción. Tuvo que salir de allí, de Almería, por unas circunstancias terribles en algunos aspectos, y entonces llegó a Madrid y se encontró con mejores circunstancias, porque claro, Madrid no es Almería, pero también muy duras. Quiero decir que no tuvo ninguna facilidad ni con las mujeres que se encontró en Madrid en muchos aspectos,
ni con los hombres, mucho menos con los hombres que se encontró en Madrid, mucho menos. Fue objeto de críticas feroces de todo tipo y entonces, bueno, pues ella practicó pues lo que decía yo, aunque no esté muy bien dicho, pues el tirar para adelante y el hacerse una vida y una posición dentro del Madrid intelectual de la época. Hay que tener en cuenta, y ahora comentaré lo del feminismo, feminista o feminista, bueno, Carmen de Burgos, hasta el año 32, que falleció, pues fue un poco, aunque falleció antes, lógicamente porque era mayor, un poco como Pardo Bazán, dijéramos, pero como el resto de las mujeres, pues hasta el año 32, pues Carmen de Burgos fue la mujer más importante y más influyente de España en muchos aspectos, por supuesto, en el periodismo, en las teorizaciones relativas de lo que ella iba viendo y tratando de impulsar respecto a la llegada de la República, porque ella pensaba además que la República tenía que ser la solución para todas las cosas que ocurrían feas en España. Y entonces, bueno, pues claro, lógicamente, Carmen, durante estos 32 años que vivió en Madrid, o 31, pero bueno, 31 o 32 que vivió en Madrid, pues yo diría que más que, hombre, se vio obligada, por lo que ha dicho Asunción, porque hizo numerosas conferencias, escribió miles de artículos, escribió cientos de libros, bueno, pues entonces se vio obligada a utilizar la palabra feminismo. Pero yo creo que Carmen lo que hacía es practicar el feminismo, practicar el que la mujer debe valerse por sí misma, debe practicar la igualdad con el hombre, y entonces, bueno, pues ella en ese sentido lo llevaba a cabo todos los días de su vida, no con poca dificultad. Por lo tanto, yo diría que el tema feminismo, además de que, por supuesto, también tuvo una evolución lógica. Ella, cuando vino de Almería, bueno, pues aunque era una mujer ilustrada y era una mujer que leía y que se preocupaba por saber lo que ocurría en el mundo, pero cuando llegó a Madrid, pues es cuando de verdad pues vio la realidad de la sociedad de aquellos tiempos pues de una manera más fehaciente. Entonces, bueno, pues utilizó, y yo ahora no voy a nombrarlo primero porque sería largo, pero ella utilizó la palabra feminista y en algunos aspectos, incluso al principio de su trayectoria, pues dijo que ella no era feminista en el sentido de que claro, en aquella época pues feminista se utilizaba como un insulto. Entonces ella no quería que la insultasen también por eso, ya la insultaban bastante, como para que la insultaran también llamándola feminista de esa manera tan despreciativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que practicó el feminismo y por lo tanto, claro, como ya explicó Asunción, pues siendo iguales hombres y mujeres, pues somos los hombres feministas y las mujeres también. Muchas gracias. Bueno. Bueno, la verdad es que ya se ha hecho bastante tarde, pero si me permiten, estamos aquí comentando que parece que en la sala hay al menos dos Erasmus, dos personas que han participado en el programa Erasmus. No sé si quieren comentar muy brevemente qué ha significado para ellos esta experiencia. Que no sé si se anima alguno por aquí. También por alusiones. ¿Se oye? Sí. Pues sí, yo tuve la suerte de poder irme de beca Erasmus y la verdad es que
fue una experiencia muy, muy bonita y te permite pues vivir en un país europeo, conocer a gente del país, por supuesto también conocer a españoles, porque siempre va a haber españoles donde vayas, pero estableces unos lazos de unión y de conocimiento y de amistad que se siguen manteniendo con el paso de los años y que creo que es algo muy bueno, ¿no?, para desarrollar la idea de Europa, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas, tanto a nivel universitario, a nivel instituto, yo creo que hacen mucho porque la idea de Europa esté dentro de todos los ciudadanos, ¿no? O sea que sí, que creo que es una gran iniciativa y que espero que se siga manteniendo. Más que la política. Minuto, que está este señor. Adelante. Sí, pero bueno, muy brevemente, por favor. Sí, muy breve. No, yo quería felicitar, por supuesto, a los dos ponentes y quería preguntarle a Vicente el hecho de que Robert Schuman fuera de Alsacia, creo que era alsaciano, es decir, era, como su apellido indica, era un poco pues de esos franceses medio alemanes que nacieron cerca del Rin. ¿No fue eso una suerte para que en Francia hubiese ese espíritu que por otro lado se encontró con, yo creo que fue con Konrad Adenauer, que fueron realmente los dos grandes impulsores de lo que fue la Unión Europea? Es decir, que el hecho de que Schuman fuera, creo, alsaciano, de Alsacia, de la región francesa fronteriza con Alemania, ¿no fue eso quizás una semilla estupenda para promover esa Unión Europea? Gracias. Gracias. Robert Schuman era luxemburgués de origen. Nació en Luxemburgo, en Clausen, un barrio muy conocido de Luxemburgo. Sin embargo, es cierto que Robert Schuman estaba en una región de Lorena y Mosela que entre una guerra y otra cambió de estatus. Era alemana antes de la guerra, terminó siendo francesa después de la guerra. Eso hizo que la nacionalidad de Robert Schuman permaneció siempre francesa, sea en la zona francesa ocupada por los alemanes o en la zona francesa, lo cual quiere decir que toda su política se derivó de su actuación en el campo de la Cuarta República en Francia. Como recuerda, la Cuarta República, antes de Gaulle en el 92, en el 62, era una situación en la cual los gobiernos cambiaban con frecuencia, los ministros consiguientemente, y la opinión pública, aun siendo republicana en el fondo, variaba de un año a otro, de una elección a otra. Y Robert Schuman supo aprovechar el hecho de que él era teóricamente luxemburgués, pero nacionalizado en la política francesa. Sus puestos ministeriales han sido en Francia y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores el 9 de mayo del 50 hablaba como ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Eso quiere decir que el peso de Francia y Alemania en este momento, en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, fue enorme. Los federalistas europeos, aunque existían en Holanda, en Bélgica, en otros países, no tenían peso, por así decirlo, políticamente, más que en Francia y Alemania. Y Robert Schuman supo aprovechar su peso como federalista y su estilo de vivir como ministro francés para apoyar las ideas que Francia no estaba muy convencida en aquel momento. Francia acababa de, teóricamente, enfrentarse a Alemania y de qué forma,
y lógicamente la opinión pública francesa no era tan favorable a las ideas de Robert Schuman. Sin embargo, los partidos políticos, los sindicatos, los agricultores, porque vieron enorme esperanza en una integración europea donde la agricultura francesa iba a dominar naturalmente, porque tenía más peso que la alemana. Y es cierto que eso ayudó a convencer a muchos alemanes y muchos fronterizos de Francia con Alemania a seguir las ideas federalistas, las ideas de Robert Schuman. Pero es cierto que en ningún sitio encontramos una solución totalmente de apoyo a las ideas de Robert Schuman. Fueron la construcción paso a paso, el convencimiento de que aquello de unir las industrias del carbón y del acero mejoraba a esas propias industrias, mejoraba el empleo en esos sectores, y el hecho de que, así como la CECA fue un éxito al principio, la agricultura podía ser un éxito de nuevo en la relación entre los dos países, Francia y Alemania. Cualquiera que fueran las esperanzas, eran malas para todos en esos momentos. Y quien ha sabido lanzar una idea de luminosidad, de esperanza, de apoyo, de búsqueda de la verdad, han sido los federalistas, y entre ellos Robert Schuman, no cabe duda. Muy bien, pues con esta última intervención terminamos. Les agradezco su paciencia, pero creo que el interés de ambos temas y de la conjunción que se ha creado entre ellos, por esto estaba fijándome en las fotografías. Este recado de escribir era el mismo. Muy curioso. Sin embargo, el faldón de la mesa tenía la corona murada de la República, que ese no lo conservamos, la verdad. No sé qué pasaría con él, pero el caso es que no. Sin embargo, si no sé si se han fijado, aquí justo detrás de ustedes hay una lápida que recuerda la visita del presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Igual que aquí está la visita del el centenario, Alfonso XII y Juan Carlos I. Así que bueno, este año confiamos en que venga también Felipe VI. Así que bien. Es cierto que no se conserva el repostero, pero si se fija ustedes, en las puertas laterales y en las ventanas son los reposteros originales de aquella época. Incluso figura el anagrama, antes de que efectivamente llegue la República e instaure la corona mural, en sustitución de la corona real. Hasta que esta posiblemente date de los años 20 este repostero. Sí, sin duda. Sí. Yo sé que los Erasmus que estáis por aquí, yo os voy a pediros un favor. Venir por la Real Sociedad Económica Marritense. Necesitamos gente joven, gente que inyecte sangre nueva a esta Real Sociedad Económica, que lleva 250 años, pero necesitamos sangre joven. Así que estáis invitados a participar en conferencias, visitas guiadas y lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. Sí, desde luego. Muy bien apuntado. Bueno, pues dicho esto, creo que hemos celebrado dignamente el Día Día de Europa. Y bueno, pues damos por cerrada la sesión.